Nadie sabía quién era esa niña. Estaba ahí, de pie, justo frente a la verja oxidada del internado militar, empapada por una lluvia que caía sin pausa desde la madrugada. Su vestido era tan delgado que se pegaba al cuerpo como si pidiera abrigo, y sus zapatos, si se les podía llamar así, parecían hechos de cartón mojado. No decía una palabra, no lloraba, no temblaba. Solo sostenía una pequeña caja de metal entre sus manos, como si su vida entera dependiera de lo que había dentro. Los cadetes pasaban corriendo bajo la tormenta, sin prestarle demasiada atención, acostumbrados a ver niños perdidos, mendigos, fantasmas de otros tiempos que se confundían con los muros fríos del cuartel. Pero ella no pedía ayuda, no gritaba, solo miraba hacia el cielo, como si esperara algo, o a alguien. Dentro del cuartel, los instructores revisaban las listas. Nadie había reportado visitas. Ningún orfanato notificó el envío de una nueva niña. No era familiar de nadie. Y sin embargo, ahí estaba, como si hubiese salido del mismo barro del campo de entrenamiento, como si el destino la hubiese colocado justo ahí para probar la paciencia de los que ya no creían en milagros. El comandante Ortega, un hombre curtido por 3 guerras y 4 divorcios, la observó desde la torre de vigilancia con sus binoculares y frunció el ceño. Algo en esa escena no encajaba. Esa niña no tenía miedo, y eso, en sí mismo, era peligroso. Las horas pasaban, la lluvia no cedía, y ella seguía allí, de pie, callada, empapada hasta los huesos. Un soldado intentó acercarse para ofrecerle una manta, pero ella retrocedió con la cabeza baja, protegiendo la caja como si fuera sagrada. Nadie insistió, nadie entendía, hasta que alguien, en una oficina olvidada, revisó por casualidad un viejo archivo con el nombre del general Valderrama, un héroe desaparecido hace años en una misión secreta en la frontera. Nadie supo qué fue de él, solo que nunca regresó. Y en ese exacto momento, cuando el nombre fue dicho en voz alta, el teléfono de la torre de control sonó. Un código militar, una llamada encriptada, y una sola frase que dejó a todos congelados. Mantengan la zona despejada. Aterrizaje de emergencia en 15 minutos. Objetivo: recuperación prioritaria. Busca a la niña. El cielo seguía gris, casi negro. La lluvia no cesaba, como si el universo estuviera conteniendo el aliento para algo que solo unos pocos podían sentir. Los cadetes recibieron la orden de despejar el campo abierto junto al hangar, pero no se les dio explicación alguna. Solo sabían que algo grande iba a pasar, algo que no ocurría desde que el general Valderrama desapareció. El comandante Ortega bajó apresuradamente de la torre, con los ojos clavados en la niña que seguía sin moverse. Ahora, su silueta parecía aún más frágil, pero al mismo tiempo, inquebrantable. Aún sostenía la caja metálica contra el pecho, como si todo su corazón estuviera guardado allí dentro. Uno de los soldados intentó nuevamente hablar con ella. Esta vez, lo hizo con suavidad. Se agachó para ponerse a su altura y preguntó su nombre. La niña, sin levantar la vista, solo murmuró una palabra casi imperceptible. Él viene. Nada más. Nada menos. Como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Entonces, ocurrió. Primero fue un leve zumbido, apenas perceptible. Luego, un rugido creciente que hizo vibrar las ventanas de todo el cuartel. El helicóptero apareció entre las nubes como una bestia negra, descendiendo a toda velocidad sobre el campo. Era un modelo antiguo, blindado, con marcas de batalla aún visibles. No tenía insignias visibles, solo un símbolo extraño en un costado. Una estrella partida en 2, símbolo de operaciones clasificadas. Nadie entendía qué estaba pasando, pero los soldados comenzaron a alinearse, por instinto, por respeto, o por miedo. La niña levantó por primera vez la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, se iluminaron al ver el helicóptero descender. Dio un paso adelante. El viento que levantaban las hélices azotaba su cuerpo como látigos de aire y lluvia, pero no retrocedió. Mantuvo firme la caja entre sus manos. Y entonces, la compuerta del helicóptero se abrió lentamente. De la sombra emergió una figura alta, cubierta por un abrigo militar desgastado,
con una gorra vieja en la mano y una cicatriz que le atravesaba el rostro. Sus botas tocaron el suelo con un peso que hizo eco en el silencio colectivo. Nadie hablaba, nadie respiraba. El hombre, aún sin mirar a nadie, caminó directo hacia la niña. Ella no se movió, ni siquiera parpadeó. Él se detuvo a 2 pasos, y con la voz quebrada por años de guerra murmuró: «Lucía, mi pequeña Lucía». El silencio fue tan denso que ni la lluvia se atrevía a sonar. La voz del hombre, esa figura desgastada por la guerra, por el tiempo, por las pérdidas, resonaba como un eco sagrado. «Lucía, mi pequeña Lucía». Los soldados se miraban entre sí, desconcertados. Algunos creyeron haber oído mal, otros pensaron que era un error, porque ese nombre había sido borrado de todos los registros hacía años. Porque Lucía Valderrama había sido declarada desaparecida con solo 3 meses de vida, tras el accidente que supuestamente mató a su madre en una base remota del norte. Nadie volvió a hablar de ella, y nadie jamás volvió a mencionar al general Valderrama con respeto después de aquello, porque él también desapareció, y con él, la verdad. Pero ahora estaba allí, vivo, y de rodillas ante una niña de 7 u 8 años que lo miraba sin miedo. La caja de metal seguía en sus manos, sin abrir. El comandante Ortega dio un paso adelante, pálido. «¿General Valderrama?», preguntó, como si hubiera visto un fantasma. El hombre se giró lentamente. Sus ojos, hundidos y oscuros, estaban rojos por la emoción contenida. Este no era el mismo Valderrama de las fotos, ni el mismo héroe que todos juraban seguir. Este era un hombre destrozado, pero de pie. «Lucía me encontró», dijo, mirando a Ortega. «La dejaste bajo la lluvia, pero ella sabía que yo venía». Las palabras sonaban como una acusación, pero no había ira en su voz. Había dolor. Dolor por cada año que había pasado lejos de ella. Dolor por cada mentira que había dicho para proteger un secreto que estaba a punto de estallar. Luego la niña abrió la caja lentamente. Dentro solo había 2 cosas: un pañuelo manchado de sangre y una carta escrita a mano en tinta azul descolorida. El general reconoció el pañuelo inmediatamente. Era de la madre de Lucía. La carta era tuya, una que había escrito años atrás y ocultado en un compartimento secreto, jurando que solo la entregarían si algo le sucedía. ¿Cómo había llegado esa carta a manos de la chica? ¿Cómo sabía dónde buscarla? Ortega tomó la carta con cuidado, sin comprender aún qué sucedía. Recorrió con la mirada las primeras líneas y palideció. Fue una confesión, no solo sobre el general. Era un relato completo de una misión secreta, de traiciones internas, de una red de mentiras forjada dentro del propio ejército, y de la verdadera razón de su desaparición. Lucía no estaba allí por casualidad. Estaba allí para abrir heridas que habían quedado sepultadas. Y todos lo sabían. Nada volvería a ser lo mismo. El comandante Ortega sostenía la carta como si estuviera en llamas. Cada palabra escrita allí parecía arrancarle fragmentos de la memoria, porque él sabía, conocía parte de la historia. Sabía que la desaparición del general no era un error logístico, ni un accidente de guerra, pero nunca imaginó que el hombre regresaría con vida, y menos aún, acompañado de una hija que todos creían muerta. Los oficiales superiores se acercaron discretamente, intentando comprender qué sucedía. Algunos reconocieron a Valderrama de inmediato. Otros simplemente vieron a un hombre con un pasado oscuro cargando a una niña, como si fuera un fantasma. Mientras tanto, Lucía permanecía inmóvil, absorbiendo el impacto de su presencia. Sus ojos no eran los de un niño común. Eran firmes, viejos, como si hubieran visto más de lo debido. Y quizá así fuera. La carta que el general había escrito años atrás era un documento detallado de una operación clandestina llamada Tormenta Silenciosa, una misión nunca registrada oficialmente, en la que había descubierto un plan interno para eliminar disidentes dentro del propio alto mando militar. Cuando intentó denunciarlo fue silenciado, declarado desaparecido en combate. Solo se libró de la muerte porque desapareció antes de que lo encontraran, y desapareció con su hija en brazos. Pero algo salió mal. En medio de su huida, Valderrama perdió contacto con Lucía y creyó que la habían capturado o asesinado.
Desde entonces, vivió escondido, intentando sobrevivir mientras buscaba pistas. Fue la propia Lucía quien, años después, logró localizar la caja secreta que contenía la carta, abandonada tras un ladrillo suelto en un antiguo depósito militar donde trabajaba su madre. La niña llevaba esa caja como si fuera la clave de su existencia. Y lo era. ¿Cómo la encontraste?, preguntó Ortega con la voz entrecortada. Valderrama miró a su alrededor. Todos los soldados estaban alerta. Ella me encontró a mí, y trajo consigo la verdad que todos querían enterrar. En ese momento, una orden cortó el aire, proveniente de la radio de uno de los oficiales. Cierre perimetral inmediato. Prohibida la entrada. Prohibida la salida. Documento rojo en circulación. Objetivo identificado. General Valderrama. Ortega se quedó paralizado. Esa orden no venía de la base. Era de un mando superior. Y el mensaje fue claro. No querían que la verdad saliera a la luz. Lucía agarró con fuerza el pañuelo de su madre. El general se acercó a ella, inclinándose nuevamente. Pequeña, ahora necesito que seas más valiente que nunca. Todos pensaban que la guerra no había terminado. Ella simplemente cambió su cara. El viento comenzaba a soplar más fuerte. Ya no era solo la lluvia. Ahora el aire traía consigo el peso de algo invisible, algo que se avecinaba con fuerza. El comandante Ortega sentía el corazón apretado dentro del pecho, no por miedo a la presencia del general, sino por el mensaje que acababa de recibir. El código rojo no se activaba desde hacía más de una década, y solo se utilizaba en operaciones de encubrimiento. Significaba una cosa. Alguien, en alguna oficina muy arriba, había ordenado eliminar cualquier rastro de Valderrama, incluida la niña. El general lo supo con solo ver la expresión de Ortega. No necesitó que se lo dijeran. Había estado huyendo demasiado tiempo, como para no reconocer el momento exacto en que el enemigo se movía en las sombras. «Van a venir por nosotros», dijo con calma, casi como si lo aceptara. «Y no lo harán con preguntas». Lucía lo miró, no con miedo, sino con una convicción que helaba la sangre. Ella ya lo sabía. Había nacido dentro de una mentira y estaba dispuesta a romperla con la verdad. Ortega tragó saliva. Miró a sus hombres. Algunos bajaban la mirada, otros fingían no haber oído. Pero uno, el teniente Rivas, dio un paso al frente. «Mi padre sirvió con usted en la frontera, general. Siempre dijo que lo traicionaron. Si usted vuelve con la verdad, estoy con usted». El general asintió, pero sabía que no bastaría. Lo que estaba por venir era más grande que lealtades personales. Era una red de silencio construida durante años, alimentada por documentos falsos, desapariciones y muertos enterrados en archivos secretos. «Necesitamos movernos», dijo Valderrama. «Ahora». Pero antes de que pudieran hacerlo, un estruendo se oyó más allá del portón de entrada. No era una lluvia más fuerte, no era un trueno, era otro helicóptero. Sin identificación, oscuro, con hélices cortando el aire como cuchillas. Una voz metálica estalló por los altavoces de emergencia de la base. «Todos los presentes deben permanecer en sus posiciones. Nadie abandona el área. Esta es una inspección de rutina. Cooperar es obligatorio». Pero todos sabían que no era rutina, era caza. El general se giró hacia Lucía, y sin perder un segundo, metió la carta dentro de la caja cerrándola con fuerza. Luego, le colocó el pañuelo al cuello como si fuera una medalla. «Tú corres si yo caigo. ¿Entiendes? Tú llevas esto al mundo». Lucía no respondió con palabras, solo asintió, y por primera vez, el miedo se vio en sus ojos. El segundo helicóptero descendió con violencia, levantando polvo mojado, tierra y hojas muertas por todo el perímetro. Era más moderno que el anterior, más silencioso y con un diseño que no pertenecía a ninguna fuerza reconocida. Los soldados que descendieron de él no llevaban insignias visibles, solo un uniforme negro, con cascos espejados y armas de última generación. Se movían como sombras, rápidos, coordinados, eficientes. Lucía apretó con fuerza la caja metálica contra su pecho. Podía sentir su corazón golpear como un tambor de guerra dentro del cuerpo pequeño y frágil
que aún resistía a la tormenta. El general Valderrama la tomó por los hombros, la rodeó con su abrigo y la mantuvo detrás de sí. Sabía que si ellos la veían primero, no preguntarían quién era, solo actuarían. Teniente Rivas, dispersión inmediata, ordenó Ortega con voz tensa. Que los hombres regresen a las barracas, ahora. Pero los soldados de negro ya habían cruzado la línea del hangar. Uno de ellos habló sin emociones en la voz. Tenemos autorización para inspección completa. Todos los presentes deben ser registrados. ¿Bajo qué autoridad?, replicó Ortega levantando el mentón. Esta es una instalación militar bajo jurisdicción nacional. El silencio fue la respuesta. Pero no duró mucho. Uno de los soldados miró directamente al general Valderrama. Aunque llevaba un visor que ocultaba el rostro, su cuerpo se tensó ligeramente al reconocerlo. Dio un paso adelante. El objetivo ha sido localizado. Valderrama giró lentamente. No sacó su arma, no gritó. Solo se paró firme, como si su sola presencia bastara para desafiar o morir. Si tocan a la niña, no quedará uno solo en pie, dijo. Y su voz era la de un hombre que ya no tenía nada que perder. Lucía temblaba por primera vez, no por miedo a los hombres de negro, sino porque sabía que ese momento, el que había soñado tantas veces desde que encontró la carta, estaba a punto de quebrar su vida para siempre. Su padre, que había creído muerto, acababa de reaparecer, solo para ser cazado por el mismo sistema al que sirvió. Uno de los soldados alzó su arma, pero antes de que pudiera apuntar, un disparo retumbó en el aire. Todos se giraron. Fue Rivas. Había disparado al suelo como advertencia. Su arma humeaba. Su mirada no temblaba. Nadie toca al general, ni a la niña. No mientras yo respire. Y como si ese acto rompiera un hechizo, más soldados del cuartel se posicionaron junto a Rivas, uno a uno, con las armas bajas, pero con los corazones en alto. Los hombres de negro se miraron entre sí. No estaban preparados para resistencia. Lucía, entre sombras y llamas de lluvia, murmuró en silencio. La verdad está viva, y ya no va a callarse. La lluvia se tornó más fina, como si el cielo supiera que ya no hacía falta rugir. El verdadero estruendo estaba en la tierra, soldados contra soldados, mandos enfrentados por algo más grande que órdenes, por algo que no cabía en informes ni rangos, por una niña, por una carta, por la verdad. El general Valderrama respiró hondo, miró a Lucía, que lo observaba sin lágrimas, solo con un temblor en las manos. Sabía que ese era el punto sin retorno, que lo que dijera ahora no solo sellaría su destino, sino el de todos los que se atrevían a romper el pacto de silencio. Esta niña, dijo en voz alta, señalando a Lucía sin esconderla más, no es solo mi hija, es la prueba viviente de lo que hicieron, de lo que nos obligaron a enterrar. Yo no desaparecí por cobardía. Me obligaron a huir para no ser ejecutado por mis propios superiores. Uno de los hombres de negro intentó hablar por radio, pero el comandante Ortega levantó su arma y apuntó al comunicador. Un solo intento de transmitir y responderemos como traición. Valderrama continuó. La operación Tormenta Silenciosa fue diseñada para limpiar el ejército de voces disidentes. Falsificaron misiones. Desaparecieron compañeros, incluido el padre de Rivas, dijo mirando al teniente, que apretó los dientes con fuerza. Mi esposa descubrió parte de los informes clasificados, y la mataron. Simularon un accidente. Yo escapé con Lucía, pero en la confusión la perdí. Pensé que había muerto. Viví como un fantasma buscando respuestas. Y fue ella, fue esta niña quien encontró la caja con mi carta y siguió las pistas mejor que cualquier agente. Ella me devolvió a mí. Lucía, como si no pudiera contenerlo más, dio un paso al frente. Mi madre escribió cosas en la parte de atrás de la carta, palabras que solo yo entendía. Me dejó un mapa escondido en las páginas de un libro viejo. Sabía que algún día lo necesitaría. Uno de los soldados de negro murmuró, esto ya no es una operación, esto es historia, esto es una revolución. El líder del grupo táctico miró al general, luego a Lucía, luego al grupo de soldados dispuestos a morrer por aquella cena absurda e ao mesmo tempo heroica. Finalmente, baixou lentamente a arma. No hemos recibido autorización para abrir fuego contra tropas nacionales, ni contra menores. Valderrama apenas respiró. Ortega se acercó,
con la carta aún en sus manos, ahora mojada por la lluvia y el sudor del miedo. Vamos a hacer esto bien, general. Esta verdad no puede quedarse en un campo de entrenamiento. No, respondió Valderrama. Esta verdad va a volar. Va a llegar al último rincón donde aún crean que obedecer ciegamente es heroísmo. Lucía levantó la caja, aún cerrada, aún intacta, y el mundo, aunque no lo sabía todavía, ya había comenzado a cambiar. Los motores del helicóptero original seguían encendidos, girando con un ritmo constante y sordo, como un tambor de guerra que aún no se atreve a parar. El general Valderrama levantó la vista hacia las hélices. Sabía lo que significaban. Una sola salida, una sola oportunidad. Sabía también que cuanto más esperaran, más ojos externos serían alertados, y la próxima vez, no enviarían solo un grupo de contención, enviarían silencio, muerte. El comandante Ortega se acercó con la carta en una bolsa de plástico militar sellada. La caja de Lucía, ahora con su pañuelo envuelto, fue cuidadosamente colocada en una mochila ligera. La niña la llevaba con seguridad. Ya no temblaba. Ya no miraba a su alrededor con incertidumbre. Fue como si, en ese instante, hubiera dejado de ser solo una niña. «¿Qué van a hacer ahora?», preguntó el teniente Rivas, con más sinceridad de que me entende o risco, mas ainda precisa acreditar. Valderrama miró el horizonte nublado. Luego miró a Lucía. «Vamos a llevar la verdad donde no puedan enterrarla otra vez, a un lugar donde las cámaras no se apaguen, a donde la historia no se reescriba con sangre». Ortega asintió en silencio. Sabía que estaba cometiendo insubordinación, pero también sabía que había algo superior al mando militar, la propia conciencia. El piloto del helicóptero, al ver que se acercaba el general, saltó en señal de respeto. «Mi general, rumbo». Valderrama no lo dudó. «Quito, contacto internacional, prensa libre». El piloto asintió, ajustando los controles. Mientras tanto, los soldados del pelotón negro seguían observando, inmóviles. Ya no eran hostiles, pero tampoco amistosos, como si presenciaran algo que ya no podían evitar. Lucía subió primero. La pequeña mochila a su espalda parecía pesar 1 tonelada, pero sus pasos eran decididos. Al sentarse junto a la trampilla, miró hacia atrás una última vez. Y allí, desde lo alto de la rampa, vio algo que jamás olvidaría. Los soldados de la base se alinearon en silencio, de pie bajo la lluvia, en posición de firmes. No para el general, para ella. Valderrama subió poco después, ajustándose el abrigo y cerrando la escotilla con firmeza. Mientras el helicóptero empezaba a despegar, nadie dijo nada, pero todos lo sabían. Algo se había roto ese día. Un muro antiguo, hecho de miedo y omisión. Por radio interna Ortega hizo contacto por última vez. «Buena suerte, general. Y gracias por no morir». El general no respondió. Solo tocó el hombro de Lucía y murmuró: «Ahora, hija, el mundo va a escucharte». El helicóptero sobrevoló la selva nublada de la frontera, antes de adentrarse en el valle que conducía a Quito. El viaje fue silencioso. Ni Lucía ni el general hablaron. Solo se miraban de vez en cuando, como si el simple hecho de respirar el mismo aire bastara para entenderse. A miles de metros abaixo, o mundo seguia ignorando que a história estava prestes a mudar. Mas a bordo daquele helicóptero, tudo parecia prestes a explodir. Ao legar a uma pista de aterrissagem clandestina a poucos quilômetros de la ciudad, fueron recibidos por un pequeño y discreto grupo de periodistas y abogados de derechos humanos. Ortega, antes de despedirse por radio, ya había enviado un paquete cifrado con las primeras partes de la carta e instrucciones de contacto. Era ahora o nunca. «Se vienen por nosotros, que sea con las cámaras encendidas», dice Valderrama ao colocar os pés no solo. Lucía apretaba su mochila con fuerza. La multitud no era numerosa, pero sus ojos eran penetrantes. Nadie sabía exactamente qué tenían en las manos el hombre y la niña, pero los rumores ya corrían como la pólvora. Un general dado por muerto, una hija que había reaparecido con pruebas, una carta que podría destruir instituciones militares enteras. Pero la verdad, incluso cuando se espera, también da miedo. Los primeros periodistas comenzaron a filmar. La cámara temblaba en las manos de un joven reportero que se acercó con el micrófono. «¿Usted es el general Alonso Valderrama?».
¿Dado por desaparecido en 2012? Valderrama asintió. Sí, y lo estuve, porque había cosas que no querían que dijera. Lucía, a su lado, abrió lentamente su mochila y sacó la caja. Todos contuvieron la respiración. El reportero dio un paso atrás como si presintiera que dentro había algo más que papel. Mi madre murió por esto, dice Amenina, con voz clara e firme, y me dejaron sola, para que nunca lo leyera. Valderrama abrió entonces la caja frente a las cámaras. Extrajo la carta con mano firme, mostrando el documento húmedo y marcado por el tiempo. Se la entregó al abogado que los acompañaba, quien a su vez levantó el papel ante la multitud y dijo en voz alta: «Este documento es una confesión. Nombres, fechas, pruebas. Si esto es verdad, el país entero ha sido manipulado». Pero fue en ese momento que ocurrió algo inesperado. A uno de los camarógrafos se le cayó la cámara. Otro reportero apagó el micrófono. Y un coche negro con cristales tintados se estacionó en silencio a pocos metros de distancia. El abogado frunció el ceño. «¿Qué pasa?» Lucía se acercó al general. «Papá, tengo miedo». Él la abrazó inmediatamente. «Eso significa que estamos cerca». Y entonces, una fría voz masculina vino desde el interior del coche. «No todos quieren escuchar la verdad, general. Algunos prefieren que siga enterrada». Lucía retrocedió un paso. Su instinto infantil gritaba que algo no estaba bien. El coche negro permanecía con el motor encendido, como una bestia agazapada, esperando el momento de atacar. De la puerta trasera descendió un hombre alto, delgado, con traje gris oscuro y un paraguas negro que ni siquiera abrió. Caminaba despacio, con pasos que no hacían ruido en el barro húmedo. No llevaba insignias. No se presentó, pero su presencia heló la sangre de todos. Valderrama lo reconoció de inmediato. Lo había visto una vez, años atrás, en una sala de conferencias donde se decidían misiones secretas bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional. Su nombre nunca aparecía en documentos, solo una inicial, S. «Así que la niña era real», dijo el hombre, con una media sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Y la carta también. Y la traición», respondió Valderrama con firmeza. «Esa fue siempre real». S. giró ligeramente el cuello, como si evaluara la situación. Los periodistas grababan, pero su pulso era inestable. Uno de ellos ya había apagado su cámara. Outro olhava para os lados como si esperase reforços ou ordens para fugir. «¿Y qué esperas lograr con esto?», preguntó o homem de cinza. «¿Redención? ¿Justicia? ¿O simplemente morir con ruido?». Lucía dio un paso adelante, con la mochila todavía presionada contra su pecho. «Esperamos que alguien nos escuche». El hombre la miró como si estuviera viendo un problema demasiado pequeño para preocuparse, pero esto solo avivó la ira del general. Ella cargó con esta verdad sola durante años. Lo que tú llamas ruido, para ella fue supervivencia. Y para mí, es todo lo que me queda. Ese dio una breve sonrisa. «Las verdades que hacen temblar gobiernos no se leen en voz alta, general. Se entierran con quienes las sostienen». En ese momento, dos hombres bajaron discretamente del asiento delantero del coche, sin uniforme ni identificación, pero claramente intimidantes. Uno de ellos le susurró algo a uno de los camarógrafos, quien inmediatamente apagó la cámara y se alejó a toda prisa, fingiendo atender una llamada. Los periodistas fueron silenciados, uno a uno, no por la fuerza bruta, sino por el miedo a perderlo todo, miedo a ser el próximo desaparecido. Lucía miró a su padre con los ojos húmedos. «Papá, no quieren escuchar». Valderrama se arrodilló ante ella. «Entonces grítalo, hija. Si te tiemblan las piernas, grita con el corazón». Respiró profundamente, levantó la caja y, de cara al micrófono más cercano, dijo con voz firme: «Esta es mi historia, y no van a matarla también». La multitud quedó en silencio, pero la verdad finalmente comenzaba a resonar. Lucía sostenía el micrófono con ambas manos. Le temblaban los dedos, pero no la voz. Tenía 7 años, pero en su rostro había décadas de silencios heredados, de nombres borrados, de verdades escondidas bajo tierra mojada. La lluvia había cesado por fin, pero el ambiente seguía empapado de tensión. Todos los presentes, los periodistas, los soldados escondidos en los tejados, los hombres de traje,
Los espectadores que empezaban a reunirse detrás de los cordones policiales esperaban que alguien más hablara por ella. Pero no, sería su voz, solo la suya. «Mi nombre es Lucía Valderrama», dijo, «y esta carta fue escrita por mi padre cuando todos pensaban que había muerto». Los murmullos se extendieron como ondas invisibles. El abogado que los acompañaba trató de intervenir, de tomar el micrófono con delicadeza, pero Lucía negó con la cabeza. No iba a dejar que ningún adulto suavizara lo que ella estaba a punto de hacer. Sacó del interior de la caja el sobre mojado. Las letras habían comenzado a desdibujarse, pero aún eran legibles. Abrió la hoja con cuidado, como quien abre una herida antigua. Aquí están los nombres de los oficiales que ordenaron matar a sus propios soldados. Aquí están los códigos de las operaciones falsas. Aquí está el sello que decía que todo esto debía quedarse en la sombra. Los periodistas que aún grababan acercaron sus cámaras. El hombre del traje gris, ese, frunció el ceño por primera vez. Dio un paso al frente, pero el general Valderrama bloqueó su camino con el cuerpo. Ni un paso más. Lucía continuó. Mi madre murió por esconder esta carta. Me la dejó en un libro, con un mapa. Me enseñó a buscar sin miedo, a correr si hacía falta, y a hablar, aunque nadie quisiera escuchar. Un silencio sagrado cayó sobre el lugar. Incluso los pájaros del parque cercano dejaron de cantar. Fue el tipo de silencio que precede a las tormentas, o a los milagros. Una reportera, visiblemente emocionada, levantó la voz. Lucía, ¿quieres que esta carta sea publicada? La niña no dudó. Quiero que la lea el mundo entero. Quiero que sepan lo que hacen los hombres con miedo a la verdad. El abogado levantó una copia digitalizada del documento y la transmitió en vivo por un canal internacional. Ya no había marcha atrás. Las palabras estaban afuera, y el eco sería inevitable. Pero ese no había terminado. Se volvió hacia uno de los hombres a su lado y murmuró, «Plan B. Ahora». Lucía bajó lentamente el micrófono, sem saber que, a pocos metros d'allí, algo ya se movían a sombras. Un nuevo intento de silenciar lo que había sido expuesto. El archivo digital fue enviado. La carta ya estaba en servidores seguros, replicándose en tiempo real por medios internacionales, blogs, periodistas exilados, plataformas que nadie podía controlar. El contenido comenzaba a circular con fuerza. Algunos usuarios dudaban, otros compartían sin leer, y unos cuantos, los que sabían demasiado, temblaban, porque reconocían los nombres, reconocían los códigos, y sabían que, si esa niña hablaba, alguien importante caería, pero no todos celebraron. A pocas calles de distancia, en un edificio abandonado con vistas a la improvisada estación de prensa, dos hombres instalaban equipo óptico con precisión quirúrgica. El trípode, pesado y robusto. La lente, telescópica y silenciosa. No se pronunciaron palabras, solo números, coordenadas, respiración controlada, objetivo a la vista. Confirmar. Niña, mochila, adulto protector. Confirmado. Autorización pendiente. En el centro de la plaza, Lucía ya no sostenía el micrófono. Estaba sentada junto a su padre, con la caja en el regazo como si todo hubiera terminado. Pero no era así. La verdad había sido revelada. Y ahora, alguien tenía que pagar por ello. El general Valderrama permaneció alerta. Su mirada recorrió el perímetro como la de quien ha visto demasiadas trampas. Sabía que el repentino silencio del hombre del traje, ese, no era una rendición, era una retirada estratégica. «No me gusta esto», murmuró al abogado. El aire cambió. El piloto del helicóptero estacionado lejos se puso en contacto por radio. «Tenemos movimiento no autorizado a 300 metros. Tejados. Repetimos. Actividad sospechosa en azotea». Valderrama levantóse de golpe. Su instinto rugía. «Lucía», al suelo. Pero ya era demasiado tarde. Un disparo seco, agudo y preciso quebró el aire como una cuchilla. El sonido rebotó entre los edificios, confundiendo la dirección. La multitud gritó. Algunos periodistas corrieron, otros se cubrieron. El abogado cayó al suelo, herido en el hombro. Lucía ficou inmóvil. Valderrama se abalanzó sobre ella como un escudo. Sus manos se aferraron al pecho de su hija, buscando sangre, una herida, cualquier cosa. Pero no había nada. El disparo falló.
por centímetros. Ese miró discretamente hacia arriba sin moverse. Sabía que habían fracasado. Y sabía lo que se avecinaba. Exposición total, porque el ataque había sido visto, grabado, transmitido. Lucía, caída al suelo, miró a su padre con los ojos muy abiertos. ¿Fue por mí? Él la abrazó fuertemente. Sí, hija, porque dijiste la verdad. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, tropas locales, activadas por los ciudadanos que veían la transmisión en vivo. El asedio se acercaba, no a Lucía, sino a quienes querían aniquilarla. Pero ya era demasiado tarde. El mundo ya la había escuchado. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. Policías locales, alertados por los disparos y por la transmisión en vivo, se aproximaban desde varios puntos. A primera vista, parecía que todo terminaría bien, que por fin Lucía estaría protegida por la ley, por el Estado, por esos uniformes azules que inspiraban confianza en los ciudadanos comunes. Pero el general Valderrama sabía que la historia no era tan simple. Mientras abrazaba a Lucía, aún temblando por el disparo fallido, sus ojos buscaron los rostros que venían en las patrullas. Miradas frías, movimientos demasiado precisos, comunicación sin radios, solo con gestos. No eran policías comunes, al menos no todos. El abogado herido era atendido por una paramédica, y los periodistas comenzaban a recuperar el control, comentando a los gritos que acababan de presenciar un intento de asesinato en vivo. Las redes sociales explotaban. La imagen de Lucía en el suelo, abrazada a su padre, ya era portada en medios internacionales. Fue entonces que uno de los supuestos agentes de seguridad se acercó demasiado. «Señor Valderrama», dijo mostrando una placa reluciente, «por favor, debe acompañarnos para su protección». «¿Bajo qué jurisdicción?», preguntó el general sin soltar a su hija. «Orden directa del Ministerio de Defensa. Hay una instalación segura a pocos kilómetros. Allí estará resguardado hasta nuevo aviso». Valderrama rió para sí mismo. Conocía este protocolo. No era protección, era aislamiento, neutralización con el pretexto de la seguridad. «Mi hija no irá a ninguna parte sin mí», respondió. «Lo entendemos. Ambas serán trasladadas juntas», añadió el hombre, sin una sola gota de emoción en la voz. Ortega, quien había reaparecido discretamente entre los reporteros, se acercó por detrás. Tocó el hombro de Valderrama y murmuró. «Uno de ellos me reconoció. No son policías. Son del mismo grupo que te buscó en 2012. Mismo acento, mismo lenguaje corporal». Lucía levantó la cabeza, pálida. «¿Nos van a llevar?» Valderrama le estrechó la mano. «No, hija. Esta vez vamos a decidir nosotros». Entonces se levantó. Miró fijamente al hombre del cartel y dijo en voz alta para que las cámaras captaran cada sílaba. «No me voy con quienes asesinan desde las sombras. Me voy con el pueblo. Y mi hija se queda con la verdad». Los periodistas aplaudieron. La gente cercana comenzó a grabar con sus celulares. Los falsos agentes dudaron. El plan de secuestro silencioso había fracasado. Ese, observándolo todo desde lejos, hizo un gesto con la mano. Una retirada discreta. La batalla de ese día estaba perdida. Pero la guerra aún no había terminado. 2 días después del atentado fallido, el país entero ya conocía el nombre de Lucía Valderrama. Su rostro, pequeño, firme, empapado bajo la lluvia, se había vuelto símbolo de algo más grande que ella misma. Las imágenes del abrazo con su padre tras el disparo circularon por todos los noticieros internacionales. Algunos la llamaban la niña que rompió el silencio. Otros, la hija del general que regresó de entre los muertos. Pero para los que sabían la verdad, Lucía no era solo una víctima. Era una amenaza viva. Por orden de un tribunal civil independiente, se organizó una audiencia pública en la capital. No un juicio, aún, pero sí una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos, con presencia de observadores internacionales, periodistas e incluso diplomáticos extranjeros. El salón era inmenso, con techos altos y micrófonos en cada esquina. Las cámaras transmitían en vivo. Había agentes de seguridad reales, testigos protegidos, e até mesmo crianzas de escolas públicas con cartaces diciendo «Gracias, Lucía». Valderrama entró de la mano con ella. No llevaba uniforme.
No quería parecer un soldado. Quería parecer un padre. Lucía llevaba un vestido azul claro y el mismo pañuelo alrededor del cuello, el de su madre. La caja metálica, ahora expuesta en acrílico transparente, estaba sobre la mesa principal. Símbolo y prueba. Una jueza de voz cálida pero firme abrió la sesión. Lucía, este es tu espacio. Puedes hablar con libertad. La niña tragó en seco. Miró a su padre, luego a los rostros que esperaban. El eco de su silencio llenaba más que 1000 discursos. Respiró hondo. Se acercó al micrófono. Y habló. Me preguntan si tengo miedo. Sí, lo tengo. Pero no más que el miedo que ellos tienen a que yo diga lo que sé. Los asistentes se removieron en sus asientos. Me dejaron sola cuando era un bebé. Me crié en lugares donde nadie quería escuchar sobre mi padre. Me dijeron que mi mamá murió en un accidente, pero encontré su carta y entendí que la muerte no siempre es un final. A veces, es una advertencia. Lucía sacó una copia de la carta y la levantó frente a las cámaras. Esto no es solo papel, son nombres, son decisiones, son vidas destruidas para proteger mentiras, y si quieren callarme tendrán que hacerlo frente a todos los que están viendo esto. Silencio absoluto. Ni siquiera el juez se movió, pero alguien se movió. Lentamente, desde el fondo de la sala, un hombre con traje se levantó. Nadie lo reconoció de inmediato, pero sus ojos eran los de San. Levantó la mano y con una leve sonrisa dijo: se terminó el juego. Ella ya dijo lo que vino a decir. Ahora, volvemos al control. Y entonces, la luz de la habitación parpadeó. Un ruido seco, un grito ahogado. Y el caos estaba a punto de comenzar de nuevo. El sonido fue seco, casi eléctrico. Las luces del salón parpadearon 2 veces antes de apagarse por completo. Por un instante, todo fue oscuridad. No hubo gritos. Solo ese tipo de silencio que nace del miedo puro. Luego, una sola luz de emergencia se encendió sobre el centro del estrado. Y allí, en medio de esa penumbra teatral, Lucía seguía de pie. A su lado su padre respiraba con dificultad. Había reaccionado por instinto, colocándose frente a ella, protegiéndola. Pero esta vez, no fue suficiente. Un hilo de sangre bajaba por su costado izquierdo. Lo habían alcanzado. Lucía se giró lentamente. «Papá». Valderrama la miró y sonrió. «No pares, hija. No ahora». En el fondo se mantenía inmóvil. No sostenía arma alguna. No había disparado. Solo miraba, como quien observa una pieza final caer en su lugar, como quien gana, perdiendo. Entonces, una voz estalló por los altavoces. «Estamos transmitiendo en vivo. Todo sigue en línea». No apagaron la señal. Los espectadores, desde sus casas, desde hospitales, escuelas, cuarteles, veían. Nadie entendía del todo lo que estaba pasando, pero todos lo sentían. El sistema se quebraba en tiempo real. Lucía se agachó junto a su padre, tocó su rostro. Él aún respiraba, pero su pulso era débil. En su mano, apretaba el pañuelo de la madre. «Yo lo haré, papá», dijo ella. Hasta el final. Se puso de pie, con lágrimas que no eran de miedo, sino de fuego. Caminó de nuevo hacia el micrófono. Las cámaras aún funcionaban. El eco de sus pasos resonaba entre los mármoles del salón. «Quisieron callarnos», dijo. «A mi padre, a mi madre, a mí», pero fallaron. Miró directamente hacia donde estaba ese, que ya no sonreía. «Porque no soy solo una niña, soy una prueba. Y las pruebas sobreviven a las balas». La jueza, emocionada, se puso de pie junto a ella. Luego, uno a uno, los presentes también lo hicieron. Periodistas, abogados, soldados, ciudadanos. Todos en silencio. Todos mirando a Lucía como si estuvieran viendo nacer algo mayor que Ador. A esa hora, las redes estallaban. El nombre de Lucía era tendencia mundial. La carta, replicada en millones de pantallas. Las imágenes del disparo, del general herido, del rostro firme de su hija, corrían por el mundo. Ese se retiró sin decir palabra. Sabía que lo habían perdido todo. Horas después, en un hospital militar, Valderrama abriría los ojos. Su primera palabra sería, «Lucía», y la respuesta, en voz de una enfermera que lloraba, sería, «Está viva». Y el país, también, por primera vez.
Días después, frente a un auditorio lleno, Lucía subiría al escenario con el mismo pañuelo atado al cuello. Ya no llevaba la caja, porque ya no había nada que guardar. Todo había sido revelado, y en la última fila, un niño aplaudía, con los ojos muy abiertos, soñando que algún día también él tendría el valor de contar su verdad.